¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos gestos, casi invisibles, dejan huellas más profundas que 1000 palabras? ¿Por qué hay silencios que despiertan deseo, mientras las declaraciones explícitas lo matan? Tal vez no sea casualidad. Tal vez, sin saberlo, has ignorado una puerta secreta de la mente masculina, un umbral que solo se abre cuando algo no se dice, cuando algo se insinúa y se reprime al mismo tiempo. Y lo inquietante es esto. Ese gesto existe, actúa en la sombra y ya ha estado frente a ti más veces de las que imaginas. La mayoría cree que enamorar es convencer, insistir, demostrar. Pero esa creencia popular es una trampa cuidadosamente disfrazada. La psique no se rinde ante la presión, se rinde ante el conflicto interno. Cuando un hombre siente que algo se le escapa, que no puede poseerlo del todo, su deseo deja de ser elección y se transforma en compulsión. Lo que no se entrega de inmediato se vuelve objeto de fantasía, y la fantasía, como bien sabes, es más poderosa que cualquier realidad. En lo profundo del inconsciente, el deseo no obedece a la lógica, sino a símbolos. Un gesto silencioso puede actuar como un espejo. No muestra lo que eres, sino lo que él anhela y teme al mismo tiempo. Ese pequeño acto, casi imperceptible, despierta recuerdos antiguos, carencias no resueltas, impulsos reprimidos desde la infancia. No parece seducción, pero lo es. No parece estrategia, pero reconfigura emociones sin pedir permiso. Aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque este gesto rompe con la necesidad de agradar, desarma la expectativa, crea una pausa, un vacío, y el vacío nunca permanece vacío por mucho tiempo. La mente lo llena con obsesión, con imágenes, con historias que se repiten una y otra vez. Él comienza a pensar que la elección es suya, sin notar que el movimiento ya fue iniciado mucho antes, en un nivel que no controla. Si sientes una tensión extraña mientras escuchas esto, no es casual. Es la señal de que algo en ti reconoce la verdad detrás de estas palabras. Porque una vez que comprendes cómo opera este gesto silencioso, ya no puedes dejar de verlo ni de sentir su efecto. Y perder un solo segundo a partir de aquí podría significar no entender nunca por qué algunos hombres se enamoran sin saber exactamente cuándo empezó. Todo comienza en un punto que casi nadie se atreve a mirar. El deseo no nace de la lógica, sino de una herida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos hombres se sienten inexplicablemente atraídos por quien no los persigue, por quien no se ofrece, por quien guarda algo para sí? No es misterio ni magia, es memoria. Una memoria enterrada en capas profundas de la mente, donde el amor siempre estuvo mezclado con ausencia, con espera, con una leve angustia que nunca supieron nombrar. Desde los primeros vínculos, el afecto fue aprendido como algo que aparece y desaparece. Por eso, cuando todo es claro, disponible y previsible, algo dentro de él se apaga. El inconsciente no desea lo que está resuelto, desea lo que vibra en la tensión, y ahí es donde el gesto silencioso entra, no como una acción visible, sino como una interrupción sutil del guión que él espera. Esa interrupción no se percibe con los ojos, sino con el cuerpo. Hay una incomodidad inicial que surge cuando ese gesto ocurre, una sensación leve, casi imperceptible, como si algo no encajara del todo. Él no sabe explicar por qué, pero siente que perdió una referencia. Y cuando la mente pierde una referencia, comienza a buscar. Busca en recuerdos antiguos, en emociones pasadas, en figuras que marcaron su forma de amar. Sin notarlo, ya no está reaccionando a ti, sino dialogando con su propia historia. Ese es el punto exacto donde el control cambia de mouse. No porque tú hagas más, sino porque haces menos. El silencio, cuando es auténtico, no es vacío, es un espejo. En ese espejo, él proyecta deseos que no reconocía, miedos que nunca confesó, carencias que aprendió a ocultar bajo fuerza y orgullo. Gesto no dice nada, pero despierta todo. Y aquí surge una verdad incómoda.
Cuanto más intenta entender lo que siente, más se enreda en ello. La mente consciente busca explicaciones, mientras el inconsciente ya decidió. Cada pensamiento que retorna a ti refuerza el lazo. Cada duda alimenta la fantasía. Cada pausa se transforma en expectativa. Él cree que está pensando en ti, pero en realidad está reviviendo algo mucho más antiguo. Si ahora sientes que esto resuena de una forma difícil de explicar, es porque no estamos hablando de técnicas, sino de mecanismos profundos. Nada aquí es superficial. Este primer movimiento no busca conquistar, busca activar. Y una vez que algo es activado en el inconsciente, no puede ser desactivado con facilidad. Lo que comienza como una simple inquietud, pronto se convierte en una necesidad silenciosa de volver, de mirar, de sentir otra vez aquello que no supo definir desde el inicio. Cuando ese primer movimiento ya ha sido sembrado, algo dentro de mismo de sí, él entra en contradicción. Una parte quiere avanzar, tomar, definir, otra parte duda, retrocede, observa. Esa fricción interna no es debilidad, es activación. El deseo auténtico siempre nace del conflicto, nunca de la comodidad. Y cuanto más intenta resolverlo con la razón, más el cuerpo responde con señales que no puede ignorar. Inquietud, anticipación, una presencia tuya que aparece incluso cuando no estás. El gesto silencioso no empuja, no exige, no reclama. Precisamente por eso desarma. Él esperaba una reacción clara, un gesto reconocible, algo que pudiera clasificar y controlar. Pero lo que recibe es una pausa viva, un espacio que no se deja definir. Y el inconsciente detesta los espacios abiertos, porque se ve obligado a llenarlos con significado propio. Allí comienzan las preguntas que no se formulan en voz alta, pero que laten con insistencia. En ese proceso emergen figuras antiguas. No las recuerda con nitidez, pero las siente. Una madre distante, una aprobación que llegaba, o tarde, un afecto que debía ser ganado. El gesto despierta ese viejo patrón sin anunciarse, sin permiso. Y de pronto, el vínculo contigo deja de ser presente, se vuelve simbólico. Tú ya no eres solo tú, te conviertes en la promesa de algo que una vez faltó. Aquí ocurre algo sutil y peligroso a la vez. Él empieza a atribuirte un valor que no proviene de tus acciones visibles, sino de lo que representas en su mundo interno. Cada silencio tuyo se vuelve significativo, cada distancia se interpreta como profundidad, cada gesto contenido se transforma en misterio, no porque estés jugando, sino porque no estás saturando. Y la falta de saturación permite que el deseo respire y crezca. El intento de recuperar el control lo lleva a acercarse, a observarte más, a buscar señales. Pero cuanto más busca, menos encuentra algo concreto. Y esa ausencia de certezas no lo aleja, lo atrae, porque lo obliga a volver una y otra vez al mismo punto, a ti. No como objeto, sino como experiencia emocional que no logra cerrar. Si notas que este proceso parece escapar de la voluntad, es porque así funciona. Nadie decide enamorarse desde la razón. Se cae en ello como se cae en un sueño, lentamente, sin darse cuenta del momento exacto. Y en este segundo giro de la espiral, el gesto silencioso ya no es solo una activación inicial. Se convierte en un pulso constante, una llamada muda que él siente incluso cuando intenta ignorarla. En este punto de la espiral, algo se vuelve irreversible. El deseo ya no depende de estímulos externos, sino de una narrativa interna que él mismo alimenta. Lo que más lo inquieta no es lo que sucede entre ustedes, sino lo que sucede dentro de él cuando no sucede nada. El silencio empieza a pesar más que la presencia, y esa ausencia activa una vigilancia constante de sus propias emociones, como si temiera perder algo que aún no sabe definir. La mente busca refugio en explicaciones racionales, pero el cuerpo traiciona cada intento. Hay momentos en los que se sorprende imaginando escenas, palabras no dichas, posibilidades que nunca ocurrieron. No son fantasías conscientes, son construcciones automáticas
impulsadas por una necesidad profunda de cerrar lo que quedó abierto, y cuanto más intenta ignorarlas, más insistentes se vuelven, como un eco que se repite en habitaciones vacías. Aquí aparece una paradoja incómoda. Cuanto menos haces, más siente. No porque seas distante, sino porque no invades. No llenas el espacio con ruido emocional ni con demostraciones excesivas. Y ese vacío funcional se transforma en escenario. En él, el inconsciente proyecta ideales, expectativas y deseos que no se originan en la realidad presente, sino en anhelos antiguos que nunca encontraron forma. Empieza entonces una confusión silenciosa entre deseo y sentido. Él ya no sabe si te quiere por quien eres o por lo que despiertas. Pero esa duda no lo frena, lo ata, porque la incertidumbre, lejos de debilitar el vínculo, lo intensifica. La mente prefiere una pregunta abierta a una respuesta que la obligue a soltar. Y tú te conviertes en esa pregunta que no encuentra cierre. En este tramo, el gesto silencioso deja de ser percibido como gesto. Se vuelve atmósfera, algo que lo rodea, que condiciona su forma de pensar, que influye en su estado emocional sin ser nombrado. Él puede estar ocupado, distraído, incluso con otras personas, pero algo vuelve siempre al mismo punto, como una aguja que regresa al centro del disco. Si sientes que aquí la intensidad aumenta sin razón aparente, es porque la razón ya no gobierna. El deseo ha descendido a un nivel más profundo, donde no se discute, se experimenta, y una vez que ese nivel es activado, no hay argumentos que lo desarmen. Solo queda seguir descendiendo, aunque no se sepa exactamente hacia dónde conduce el siguiente giro de la espiral. En este cuarto descenso, la emoción deja de ser solo deseo y comienza a rozar el miedo. No un miedo evidente, sino uno más sutil, el temor a perder algo que aún no se posee. Esa sensación lo vuelve más atento, más sensible a cada detalle, como si cualquier variación pudiera significar un quiebre. El gesto silencioso, sin cambiar de forma, adquiere peso. Ya no es solo atractivo, es amenaza y promesa al mismo tiempo. Aquí surge una vigilancia interna constante. Él se observa sintiendo, se sorprende reaccionando, se pregunta por qué algo tan pequeño provoca un efecto tan grande. Intenta recuperar equilibrio, pero cada intento de control revela una fragilidad que prefería no ver. La fortaleza que aprendió a mostrar comienza a resquebrajarse, no hacia afuera, sino hacia adentro, donde nadie aplaude ni consuela. En ese estado, el deseo se mezcla con una necesidad de validación que no se reconoce como tal. No busca que le digas algo, busca sentir que aún existe para ti, aunque sea en el silencio, y ese anhelo lo expone, porque cuanto más depende de una señal mínima, más poder adquiere aquello que no se dice. El gesto silencioso se convierte en un pulso que regula su estado emocional. Aparecen entonces momentos de autojustificación. Se dice que exagera, que no es para tanto, que mañana todo será distinto. Pero al mismo tiempo, algo dentro se aferra, no a una persona concreta, sino a la sensación de estar al borde de algo importante. Esa expectativa lo mantiene despierto, atento, emocionalmente disponible de una forma que no planeó. El contraste se intensifica. Por fuera, intenta mostrarse estable. Por dentro, hay un movimiento constante. Fuerza y fragilidad conviven sin resolverse. Y en esa convivencia incómoda, el vínculo se profundiza. Porque lo que no se integra, se repite. Y lo que se repite se vuelve central. Tú ya no eres una opción entre otras. Eres el punto alrededor del cual gira su atención. Si percibes que aquí el clima se vuelve más denso, es porque la espiral se estrecha. Ya no hay distancia segura. El gesto silencioso ha hecho su trabajo sin imponerse, sin exigir. Ha llevado el deseo a un lugar donde la salida implica pérdida. Y nadie abandona fácilmente aquello que siente como propio, incluso cuando no sabe exactamente cómo llegó hasta allí. En este último giro antes del silencio final, el deseo deja de buscar estímulos
y comienza a buscar sentido. Ya no se trata de atracción ni de curiosidad, sino de una pregunta que se ha incrustado en lo más profundo. ¿Por qué esto importa tanto? Esa pregunta no busca respuesta inmediata, busca permanencia. Él siente que algo en su interior ha sido reordenado sin previo aviso, como si una fuerza invisible hubiese movido piezas que creía fijas desde siempre. El gesto silencioso ahora actúa como una presencia constante, incluso en su ausencia. No necesita repetirse, porque ya fue inscrito. Cada recuerdo cotidiano puede activarlo, cada pausa mental puede traerlo de vuelta. Y en ese retorno constante, el vínculo deja de depender del contacto real. Se vuelve interno, autónomo, sostenido por una necesidad emocional que no requiere confirmación externa para existir. Aquí aparece una rendición silenciosa. No se nombra, no se declara, pero se siente. Es el momento en que la resistencia se agota y el deseo deja de luchar contra sí mismo. Ya no intenta entender ni controlar lo que siente. Simplemente lo acepta como parte de su paisaje interno. Y esa aceptación, paradójicamente, profundiza aún más el lazo, porque lo integra a su identidad emocional. El contraste entre control y entrega alcanza su punto máximo. Cuanto más intenta sostener su imagen de estabilidad, más evidente se vuelve la transformación interna. No es debilidad lo que emerge, sino una vulnerabilidad antigua, largamente reprimida. El gesto silencioso no la creó, solo le quitó la tapa, y una vez expuesta, esa verdad emocional no puede ser ignorada sin costo. En este estado el deseo ya no es urgencia, es arraigo. No empuja, no exige, no acelera. Se instala, y cuando algo se instala en el inconsciente, comienza a influir en decisiones, en prioridades, en formas de mirar el mundo. Él puede no hablar de ello, pero actúa desde ahí, no porque quiera, sino porque ya no puede separar lo que siente de lo que es. Y justo cuando parece que todo ha sido revelado, algo queda suspendido. Una última tensión, una pregunta que aún no encuentra forma. Porque este proceso no se cierra aquí. Lo que se ha activado necesita un desenlace, una comprensión más profunda, una verdad que todavía no ha sido dicha. Y ese silencio final no es un fin, sino el umbral de algo que está a punto de ser comprendido. Y así, sin ruido, todo converge en una verdad que no necesita ser explicada. El deseo no fue provocado, fue recordado. No nació de un gesto externo, sino de algo que ya habitaba en lo más profundo y solo esperaba una señal para despertar. Lo que parecía atracción era en realidad reconocimiento, como si una parte antigua del alma hubiera sido tocada y al hacerlo hubiese comenzado a vibrar de nuevo. Lo silencioso no fue ausencia, fue lenguaje, un lenguaje que no se dirige a la razón, sino a las capas donde se forman los vínculos que perduran. Allí donde el amor no se decide, ocurre. Allí donde no se pide permiso, se instala. Y cuando algo se instala en ese nivel, deja de ser una emoción pasajera para convertirse en un eje interno, una referencia íntima desde la cual se empieza a mirar el mundo de otra manera. Quizá ahora comprendas que no todo lo poderoso se muestra y que no todo lo verdadero se dice. Hay gestos que no buscan ser vistos, sino sentidos, y cuando son sentidos no se olvidan. Permanecen como una melodía baja que reaparece en los momentos de quietud, cuando nadie observa y la mente deja de defenderse de sí misma. La paradoja final es simple y profunda. No fue el control lo que unió, sino la renuncia a él. No fue la certeza, sino la duda sostenida con elegancia. En ese espacio intermedio, entre lo que se ofrece y lo que se retiene, nace una forma de conexión que no se impone, pero tampoco se rompe. Algo que no grita, pero nunca se va. Tal vez esta sea la verdad que el inconsciente siempre ha sabido y que solo ahora se permite escuchar. Lo que transforma no empuja, atrae, no persigue, convoca, no explica, despierta. Y cuando algo despierta dentro, ya no vuelve a dormir del mismo modo. Queda atento, sensible, abierto a una profundidad que antes parecía invisible.
Si sientes que algo en ti se ha movido mientras escuchabas esto, no lo apresures ni lo ignores. Permítele existir. Y si deseas seguir explorando estas capas donde el deseo, el vínculo y la mente se encuentran, permanece cerca. Deja un gesto, una palabra, una huella. Comparte esta experiencia con quien intuyas que también la necesita y forma parte de este espacio donde lo silencioso no pasa desapercibido, porque aquí no se trata solo de mirar, sino de sentir y continuar el viaje.